Investigador titular C de tiempo completo en el Departamento de Biodiversidad en el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana, obtuvo su grado de maestría en la Universidad de Gales y su doctorado en la Universidad de Arizona. Es especialista en ecología animal, biogeografía y conservación de vertebrados. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Asociación Americana de Ecología y la Asociación Mexicana de Mastozoología. Ha publicado 15 libros, más de 120 artículos científicos y de divulgación. Fue condecorado con la mención honorífica Rolex Award for Enterprise, Montres Rolex, Ginebra, Suiza. Premio Internacional Group Conservation Awards, Safari, Club Internacional, Estados Unidos de América. Además de ser investigador Sistema Nacional 1, nivel 2 y nivel Pride D. Recibió el premio Volkswagen por Amor al Planeta 2007. Ha impartido cursos sobre conservación de la biodiversidad a nivel nacional e internacional, como en Perú y Colombia. Creador de diversos proyectos de conservación destinados a la protección de especies y ecosistemas, entre los cuales se encuentran propuesta para la creación de la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, Jalisco, evaluación de conservación de los mamíferos de México, propuesta para la creación de la Reserva de la Biosfera Calakmul y también para la Reserva de la Biosfera Janos Casas Grandes en Chihuahua. Cedo la palabra al doctor Gerardo Ceballos González para que inicie su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Es para mí un gran honor estar aquí con ustedes. No había estado nunca en la Universidad de Aguascalientes y la encontré muy bonita. Se siente un ambiente muy agradable. Para mí es un honor platicar el día de hoy sobre estos temas que son parte de mi desarrollo profesional, pero que además creo que tienen una gran relevancia para la conservación de la naturaleza a nivel nacional y a nivel internacional, por un lado, y para mantener el bienestar social de todos nosotros, por otro lado. El título de mi plática es Patrones globales de la distribución de los mamíferos a diferentes escalas de global a regionales y las implicaciones que tiene esto para la conservación. Primero quiero hacer patente mi agradecimiento a Jesús por su invitación a hablar el día de hoy ante ustedes. Esto lo dijo Charles Dickens hace ya mucho tiempo, que vivimos en el mejor de los tiempos y en el peor de los tiempos. Y esto ha sido la historia de la humanidad desde hace más de 6 o 7 siglos. Cada generación que vive en los mejores tiempos que la pasada. Por ejemplo, vacunas, alimentos, desarrollo tecnológico, pero también vive en el peor de los tiempos en el sentido de que los problemas ambientales, sociales, políticos, económicos, se vuelven cada vez más globales, por un lado, y por otro lado más generalizados. Vivimos en el peor de los tiempos porque, desgraciadamente, el deterioro ambiental, el crecimiento poblacional, estos problemas han hecho que la generación de ustedes, jóvenes, sea la primera en los últimos 6 o 7 siglos que va a tener en promedio una menor calidad de vida que la de sus padres. Y esto se debe en gran parte a que hemos tenido el enorme desinterés de vincular la conservación de la naturaleza con el desarrollo de todos nosotros. El que la población de México y el mundo tenga como generación una perspectiva de menor calidad de vida que sus padres, algo inaudito en los últimos 600, 700 años, se tiene que ver en gran parte con esto. Por eso vivimos en el peor de los tiempos. Los problemas, cuando yo estudié en la Universidad Metropolitana, biología, aunque parezca que hace mucho tiempo, no tanto,
los problemas globales eran básicamente en ese entonces un problema ambiental global que era la pérdida de la capa de ozono, que el premio Nobel mexicano Mario Molina descubrió el mecanismo de cómo ocurría esto. Y bueno, desgraciadamente esto ha ido cambiando y actualmente tenemos que el crecimiento de la población humana, somos 7,000 millones de personas, 250,000 nuevos seres humanos en promedio por día, 250,000 que comen, que desechan productos, etcétera. Esto nos ha llevado, por un lado, y por otro lado, el enorme desigualdad social. En México, por ejemplo, la desigualdad social en este momento es mayor que la que existía en 1910 durante la Revolución. Y esto se ve a nivel nacional y a nivel internacional. Una enorme desigualdad entre países. Las 50 corporaciones más poderosas del planeta son más poderosas que el 90% de los países. Y en esto nos lleva a que toda la desigualdad social y el crecimiento de la población humana, que somos muy reduccionistas, nos han llevado a que los problemas ambientales se vuelvan globales y sean cada vez mayores. Tenemos cuestiones como el cambio climático, el adelgazamiento de la capa de ozono, la destrucción y fragmentación de los ambientes naturales, el tráfico y explotación de las especies. Acabo de terminar un artículo que vamos a publicar pronto que indica que nada más en Estados Unidos, por ejemplo, se explotan más de 1 millón de mamíferos medianos y grandes cada año. Que las poblaciones de los grandes simios, los gorilas, los orangutanes, los chimpancés, han decrecido en los últimos 20 años entre 70 y 90%. Los grandes felinos lo mismo. Es decir, estamos en un problema de tráfico y explotación de especies muy grande, ¿sí? Hay enfermedades emergentes, nuevas como el SARS, y reemergentes, el paludismo, la leishmaniasis, enfermedades que pensábamos controladas, que con estos cambios se han incrementado una vez más, especies invasoras, y todo esto nos lleva a lo que yo considero que es el único problema ambiental verdaderamente irreversible, que es la pérdida de la diversidad biológica. Les recuerdo, la diversidad biológica entendida como el cúmulo de plantas, animales y microorganismos de este planeta, ¿sí? Y esta es, por ejemplo, una foto de un amigo que está aquí, Derek Melling, que tomó de un oso negro, y era el primer registro para San Luis Potosí en muchos años. Y si no me mintió, y no lo mató él, parece que los dueños de esa camioneta vieron el oso en un llano, lo corretearon, lo atropellaron, lo lazaron, creo que lo atropellaron y lo mataron. Y estos son los perritos de las praderas, estos animales tan importantes para mantener el ecosistema de pastizales en México y el sureste de Estados Unidos, y que ahora lo que tenemos es que se les ha matado de una manera irracional. Esto es lo que vemos, los escenarios. Desgraciadamente, el crecimiento de la población, los científicos sabemos que una población que crece de manera exponencial, como ha sido la población humana, tiene básicamente dos posibilidades matemáticas. La primera es que llegue a estabilizarse en algún momento, y la segunda, que se colapse. No conozco, o conozco muy pocos países en el mundo, y México no es uno de ellos, que tenga una política de población explícita que nos lleve a saber cuántos mexicanos vamos a ser en 20 o 30 años, y con esto podamos hacer una planeación adecuada de nuestros recursos. No hay país que pueda tener un futuro decoroso si no sabe ni siquiera cuántos habitantes va a tener en los próximos 20, 30, 40 años. Y bueno, el problema, como yo mencionaba, de la pérdida de la diversidad biológica, ¿sí?, es un problema muy severo, ¿sí? Tenemos que en las últimas décadas ha empeorado de una manera enorme. El saiga, un ejemplo, este antílope tan interesante de las estepas rusas, casi en peligro de extinción en los años 50. Rusia emprende un programa de manejo muy exitoso, llegan a ser 800,000, se colapsa el imperio ruso y actualmente hay menos de 14,000 saigas en enorme peligro de extinción. Tenemos que cientos de miles de poblaciones, y esa es una cuestión importante que voy a resaltar el día de hoy, que la extinción no tiene que ver con especies, nos hemos enfocado a especies, pero la extinción de poblaciones tal vez es más grave y más aguda, porque además la extinción de poblaciones es el preámbulo de la extinción de especies por un lado, y las poblaciones son las que nos dan los servicios ambientales a nivel regional y local. Que perdamos los jaguares de México, ¿sí? No importa en absoluto que siga habiendo jaguares en Brasil o en Colombia. Si se pierden en México, se pierde parte de la diversidad biológica de México por un lado, y se pierde por otro lado
la estructura y función del ecosistema relacionada con esta especie y los servicios ambientales. Y bueno, el problema de la extinción de especies es un problema extremadamente severo en países muy desarrollados, muy megadiversos, como son México, Brasil, Madagascar. México, desgraciadamente, uno de los 3 o 4 países más ricos de este planeta. También estamos entre los 10 con una tasa de extinción o de eliminación de ambientes y extinción de especies más altas también de este planeta. Y bueno, lo que voy a hablar el día de hoy es de un enfoque que hemos estado haciendo en los últimos años para poder evaluar patrones de distribución de especies, de un gran número de especies, y con esto poder vincular la macroecología, que son los patrones estadísticos ecológicos a gran escala, macroevolución, biogeografía y conservación. Para mí se ha vuelto imperativo como científico el que vinculemos la conservación, la investigación que hacemos con la conservación. Nadie puede, o sea, cuando yo estudiaba era imperativo para un científico hacer buena ciencia y publicarla en las mejores revistas científicas del mundo. Eso ya quedó atrás. Ahora tenemos que hacer eso, pero además vincular nuestro conocimiento con los problemas ambientales de este país, del planeta, porque el conocimiento científico que se queda guardado en revistas que solo leen un cúmulo de expertos es un conocimiento que desgraciadamente no tiene impacto. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en la Universidad de Aguascalientes, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la Universidad Nacional, en el Sistema Nacional de Investigadores, en el CONACYT, a que entendamos que es prioritario en la actualidad que podamos vincular la ciencia básica, como la que hacemos muchos de los que estamos aquí presentes, con la solución de los problemas del país. Y déjeme decirlo, que los artículos que yo que he publicado que han tenido mayor impacto, que son más famosos, son los que tienen que ver con este tema. Cuando yo empecé a hacer esto hace muchos años, alguien me dijo, un prestigiadísimo investigador mexicano, me dijo: Gerardo, no pierdas tiempo, no hagas conservación. Y actualmente es evidente que era un error tomar ese camino, que evidentemente es importante hacer conservación. Y bueno, y esto nos da una visión de larga escala, a grandes escalas, ¿sí? Que no podían tomarse a una escala sola. Y bueno, lo que hicimos hace algunos años con mis colegas de la Universidad de Stanford y otros grupos de trabajo es lograr hacer los mapas de distribución, por ejemplo, de todos los mamíferos del mundo. Había otro grupo en la Universidad de Virginia que tenía como $6 millones para hacerlo, nosotros teníamos $50,000, pero pudimos hacer este trabajo que involucraba la distribución de 5,000 especies de mamíferos y por primera vez en la historia de la humanidad poder ver estas cuestiones sintéticas. Esa es la distribución de todos los mamíferos del mundo. Y lo que vemos ahí es imposible verlo sin este tipo de análisis. Esta fue la primera vez en la historia de la humanidad que podíamos ver la distribución de un grupo taxonómico completo a nivel de todo el planeta. Y fíjense qué interesante, aquí lo que podemos ver en estos patrones, evidentemente los patrones latitudinales de distribución. Podemos ver que los países tropicales son más ricos en especies que los países no tropicales, pero hay una serie de cuestiones que, por ejemplo, para mí eran imposibles de haberlas visualizado si no era con esto. Primero, que México evidentemente es muy rico, y muy rico no solamente en las partes tropicales, sino también del centro. Segundo, que hay regiones que en lugares como Australia, que yo no tenía la menor idea que podían ser ricas en especies, tan ricas en especies. Esta región aquí, en la base de los Himalayas, que ha generado muchas especies, bueno, que en las donde se han descubierto muchas especies de mamíferos nuevas para la ciencia en los últimos años. Entonces, esta es la riqueza de especies. Pero fíjense, estas son las especies de distribución restringida, especies que tienen menos de 200,000 kilómetros cuadrados de distribución. Y fíjense qué interesante, lo que encontramos aquí es que el mapa es muy, muy diferente. Aquí destaca México, aquí también destaca México, los Andes, Papúa Guinea y esta región, la región de los Himalayas, en donde estas regiones concentran el mayor número de especies restringidas. Estas especies son valiosas en términos de conservación por dos razones. Una, muchas de ellas son endémicas a un solo país, lo que llamamos políticamente endémicas. Y segundo, estas especies, por tener distribuciones tan restringidas, son más vulnerables a la extinción, como vamos a ver en un minuto, que otras especies de distribuciones amplias. Entonces, encontramos que hay regiones bien interesantes y que esas regiones en México se encuentran ahí. Y después las especies en riesgo de extinción. Esto se basa en la información de IUCN. Estas son como 1,500 especies que están en peligro de extinción. Y si vemos, hay una cierta coincidencia con la riqueza de especies. Es decir, las áreas más ricas también tienen especies más amenazadas en general, ¿sí?
Bueno, esta gran visión lo que nos permitió entender es que estos grandes patrones podían ser usados para entender a escalas globales, a escala planetaria, cuáles eran sitios prioritarios para la conservación, y voy a regresar a eso en un momento, ¿sí? Una vez que teníamos ya una visión sobre esto, y en mi plática van a ver que de repente hay especies de fotos de especies como mono. Todas son especies nuevas para la ciencia que fueron descritas de 1995 a la fecha. Y ahorita voy a eso. Bueno, la otra cosa que encontramos es que la distribución de los diferentes órdenes era muy contrastante. Evidentemente, los roedores y los murciélagos son las especies, son los grupos que tienen mayor número de especies y por lo tanto tienen mayor relación en determinar el patrón global, ¿sí? Pero si se fijan especies como los insectívoros, los primates, etcétera, eso nos empezó a dar información de cómo diferentes grupos de mamíferos requerían diferentes estrategias de conservación, porque las áreas donde se concentra son diferentes. Y después tenemos a las especies políticamente endémicas. Esto también es extremadamente relevante por una razón, porque como yo mencionaba, son especies muy restringidas. Estamos hablando de 1900 especies de mamíferos que son especies restringidas a un solo país. Y si se fijan aquí, ya en más detalle, son la distribución de esas especies. Estamos hablando que en México y en estas áreas tenemos entre 25 y 48 especies de estas. Y también tenemos que la región más rica en especies restringidas es Papúa Nueva Guinea y las islas como Celebes, Java, Indonesia, ¿sí? Una de las cosas que pudimos ver cuando analizamos estos es poder evaluar los rangos de distribución geográfica de todos los mamíferos, ¿sí? Y encontramos cuestiones como estas. En primer lugar, que la mayoría de los rangos geográficos son alrededor de esto, que hay especies que tienen, esto sería más o menos como 500,000 de kilómetros cuadrados, un cuarto de México. Estos son las especies muy restringidas, y estas son especies de muy amplia distribución, ¿sí? Esto lo que nos quiere decir que la mayor parte de los mamíferos tienen distribuciones no tan grandes, que hay pocos mamíferos con distribuciones muy grandes, y que los mamíferos que están en esta parte, que son los que vimos que eran muy restringidos, son más vulnerables a la extinción. Aquí tenemos esta especie de monos, que es todo un género nuevo, descrito en Tanzania en 2005, solamente quedan 300 ejemplares. Y bueno, este artículo después, una vez que compilamos esa base de datos, cuando la compilamos me di cuenta que había muchísimas especies descritas de mamíferos muy recientemente, que iba en contra de la idea de que yo había aprendido en la universidad, de que todo estaba descrito. Y me di cuenta, y publicamos un artículo en Science sobre esto, en donde vean todos estos animales, en Brasil, en Vietnam, en Laos. Este animal en Vietnam, descrito en el 96, es un antílope de 100 kilos de peso, que además se encontró cerca del camino de Ho Chi Minh. Es el camino de Ho Chi Minh, es la área más bombardeada del planeta, y ahí se encontró esta especie. Este es el venado más pequeñito del mundo, en Burma. Tenemos este animal que fue descrito, esto es interesante, este animal fue descrito en el 2005, algo así, y se conocía solamente una especie similar en registros prehispánicos en Machu Picchu. El año pasado hicimos una inspección en Machu Picchu y encontramos a la especie hermana viva todavía. Es una especie que estaba descrita en tiempos prehispánicos y ahora la encontramos viva. Y la encontramos viva porque seguimos el mapa de distribución de las especies restringidas. Y vean este tipo de monos, un Calicebus, en Madagascar más de 20 especies de lémures, perezoso de Panamá, es decir, una cuestión extraordinaria. Esta familia, es toda una familia de mamíferos. Fue encontrado el ejemplar tipo en un mercado de Laos. Este conejo, el ejemplar tipo, fue encontrado en el mismo mercado de Laos, y este año se encontró en ese mismo mercado al que quiero ir, ¿sí? Una nueva especie de ardilla voladora gigante. O sea, muy interesante. Este pequeño Calicebus es un mono. Se encontró una tropa de 80 animales, nada más, en 200 hectáreas, en una plantación de caña de azúcar de Brasil. Es la población total, y es descrito en el año 2005, creo. Entonces, si encontramos que todas estas especies de mamíferos, el 10%, y actualmente, hasta ahorita, son el 17% de todos los mamíferos han sido descritos de 1993 a la fecha. ¿Qué quiere decir esto en términos de conservación de los otros grupos de animales y de plantas y de animales? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo que conocemos de la biodiversidad es muy poquito.
Se han descrito 1.8 millones de especies desde que se instauró el sistema de Linneo en 1758, de las probables 20 o 30 o 100 millones de especies. Si fueran 15 millones de especies, tardaríamos 1000 y tantos, 1500, 1200 años en describirlas. Es decir, no hay tiempo para eso. El avance del conocimiento científico muchas veces es tan lento que lo que tenemos que tomar es tomar medidas de conservación con la información que ya tenemos. Y lo que ya que tenemos en este caso es saber que hay regiones, ¿sí?, como estas, o como estas, que tienen que ser protegidas a nivel global o a nivel nacional, con lo que ya sabemos actualmente. Pero lo que ya sabemos es extremadamente poderoso. Cualquiera de nosotros que estudia biología, que sabe cuestiones de ecología y de conservación, puede dar una mejor respuesta a los problemas de conservación que los políticos, ¿sí?, que la sociedad civil o que la iniciativa privada, porque no tienen la información que es con lo que contamos. Y de ahí el poder que tenemos como grupo, los biólogos, por poder mejorar la toma de decisiones en este país y en el mundo. Bueno, las distribuciones de las especies nuevas, bueno, en prácticamente todo el mundo, pero ya vimos que hay regiones mejores. Y en este puntito, con uno de mis colegas peruanos, decidimos ir a investigar esa área. Porque cuando yo le mostré los mapas me dijo, yo creo que esta área que estás marcando aquí, Gerardo, donde ha habido nuevas especies, debe haber más. Y lo que hicimos fue hacer las predicciones también de dónde estarían estas especies nuevas, las que faltan por descubrir. Y bueno, nos fuimos a esta región que se llama el Santuario Nacional Tabacón-Anambaye, en los Andes del Perú, en los Andes, pero no que ven hacia el Amazonas, sino la parte que ve hacia el Pacífico. Y lo que encontramos fue 10 especies de mamíferos, ahora son 12 especies de mamíferos nuevos para la ciencia, de los cuales incluyen muchas especies grandes, incluyen este mono nocturno, este puercoespín, una mazuela que es un tipo de cuatí, este es un marsupial, una musaraña. Fue el descubrimiento más grande de mamíferos que ha habido en la historia del planeta en los últimos 20 años. Y fue hecho gracias a esta ciencia predictiva que era poner los mapas, una cuestión tan simple, y asociarlo al conocimiento biológico sólido de mi colega en Perú, y con esto logramos hacer eso. Fue la noticia, una de las 4 noticias más leídas en el National Geographic en el 2012. A la gente le interesa ese tema. Bueno, una de las cuestiones, una vez que hemos visto estos grandes patrones, una de las cuestiones que estamos haciendo ahora es pasar de la mera descripción de cuáles especies, número de especies que hay en una región, al papel funcional de esas especies. ¿Qué es el papel funcional de esas especies? Bueno, cuáles son dispersoras, o cuáles son depredadoras, o cuáles tienen tamaños grandes o pequeños, cuestiones de las características de las especies que tienen que ver con su papel en la naturaleza. Y hemos avanzado mucho y hemos encontrado cuestiones como estas, que la distribución de las especies por gremios o en cuestiones funcionales es muy diferente en muchos casos a lo que veríamos en la riqueza de especies. Y por otro lado, el saber que unas regiones como estas, en las donde se encuentra, por ejemplo, solamente un polinizador, un murciélago polinizador, y en otros hay 20 murciélagos polinizadores, eso nos indica que donde hay 20, el riesgo para el ecosistema de perder una especie es menor que donde hay una sola especie. Porque donde hay una sola especie perdemos toda la función que está proporcionando esa especie. No sé si queda claro. Entonces, estos mapas nos están ayudando a entender eso. Y es el siguiente nivel de refinamiento en esta evaluación de las características de las especies y sus patrones de distribución a nivel, ahorita estoy hablando global, pero esto lo estamos haciendo obviamente a nivel nacional, a nivel de América, y se vuelve una herramienta muy, muy poderosa, primero para entender grandes patrones macroecológicos y biogeográficos, y por otro lado, poder vincular esto con acciones de conservación. Les recuerdo que la CONABIO fue formada en México, y el presidente Salinas de Gortari decidió hacerla, el expresidente, porque se quedó muy admirado y muy sorprendido cuando se le dijo que México era uno de los 3 países más ricos del planeta. Y dentro de su cabeza política le cayó el 20 de que hacer una comisión para proteger esta biodiversidad le iba a dar muchos créditos a nivel internacional. Y entonces se creó la CONABIO. Y se creó básicamente porque el presidente tuvo la información de que este país era muy rico en especies, pero la tuvo de una manera accesible y la tuvo de una manera perfectamente articulada por el doctor Sarucán, y en ese sentido tenemos a la CONABIO, que es una de las 2 instituciones mejores de ese tipo en todo el planeta.
Y bueno, este cuarto punto que voy a tocar de estas grandes patrones es la extinción de poblaciones y de especies, ¿sí? Como yo mencionaba, a mí me parece que este es el único problema ambiental realmente irreversible, es la extinción de especies. Todos los demás, no en tiempos humanos, pero todos los demás pueden corregirse. El problema del cambio climático, si pasan 1000, 2000, 3000 años, se podrá componer, ¿sí? El problema de la destrucción de los ambientes se podrán recuperar finalmente también, pero no se van a poder recuperar las especies que estamos perdiendo. De ahí lo imperativo que es que podamos vincular nuestra investigación científica con resolver los problemas de desarrollo para mitigar el impacto en la pérdida de especies, por un lado. Y por otro lado, les recuerdo que la pérdida de estas especies lo que implica es que estemos perdiendo los servicios ambientales, que son todos estos grandes beneficios que obtenemos los seres humanos del buen funcionamiento de la naturaleza. La combinación de los gases de la atmósfera, la calidad y la cantidad de agua, la fertilización de los suelos, la polinización, la dispersión de especies. El 75% de los medicamentos que estamos actualmente usando, y de los cuales en mi maletita traeré tal vez 1000 medicamentos, en realidad el 75% del compuesto activo proviene de plantas y animales silvestres. La medicina que tiene en este momento una de las mayores perspectivas de convertirse en una gran solución para la diabetes proviene del veneno del monstruo de Gila, una especie, que ahora son 4 especies, 3 endémicas de México, ¿sí? Que solamente están aquí, y salió de ahí. Hace poco leí que uno de mis colegas en la UNAM sintetizó la proteína que el murciélago vampiro usa. Cuando el murciélago vampiro se alimenta, tiene 2 cosas. Primero lame al animal, y en la saliva tiene una cosa que adormece no siente igual, y cuando muerde tiene en la saliva un anticoagulante para que la sangre siga fluyendo. Bueno, esta persona de la UNAM sintetizó el anticoagulante, se lo robó la Sherin Plough, el descubrimiento, y también se lo robó. La UNAM llegó a un acuerdo, que me parece muy mal acuerdo, porque la Sherin Plough le dio creo que $10 millones a la UNAM, nada más, y se cree, yo decía que dieran un porcentaje de las ganancias cada año. Cada año se cree que va a dar $1000 millones esta medicina. Imagínense que somos uno de los países más biodiversos del planeta. ¿Cuántas especies de plantas y animales están ahí que pudieran tener compuestos que nos pueden ayudar a resolver la miseria humana en el sentido de las enfermedades que nos aquejan? ¿Cuántas instituciones en el país han dedicado recursos a esto? Que yo sepa, prácticamente ninguna, muy poquitas. ¿No sería una mejor política de nuestro país, en lugar de destruir las selvas, los bosques y eso, que destináramos cantidades suficientes de dinero para evaluar este tipo de cuestiones? Por otro lado, les puedo decir que también prácticamente hagan una lista en su cabeza de todos los beneficios que obtenemos de la naturaleza, de las plantas y animales silvestres, que son estos servicios ambientales, forrajes, esencias, etcétera. Creo que nos podíamos pasar aquí todo el día haciendo una lista de todos los beneficios. Esos son los servicios ambientales y son gratis mientras mantengamos a las plantas y animales y microorganismos. ¿Y qué estamos haciendo con el desarrollo que hacemos? Destruir esas plantas, animales y microorganismos. Evidentemente no es una manera lógica, inteligente de desarrollarla. De ahí depende que nosotros podamos, con nuestra información, aportar a que se tomen mejores decisiones y a que la investigación científica que hacemos se convierta en políticas públicas para que podamos realmente ir hacia adelante. Este es otro artículo que hicimos hace algunos años, en donde, fíjense, lo que hicimos, teníamos datos para 177 especies de mamíferos y teníamos la distribución histórica 1900, por ejemplo, y la distribución actual, eso fue como en el año 2000. Y lo que encontramos, fíjense, es que de estas 177 especies distribuidas en los diferentes continentes, la mayoría habían perdido entre el 75 y 100% de sus poblaciones. Y aquí los colores rojos oscuros son entre el 75 y 100% de las poblaciones. Es decir, todas estas grandes regiones de Asia, no sorprendente, esta parte en África, esta parte en el continente americano, en Sudamérica, habían perdido ya entre el 75 y el 100% de las poblaciones de estas especies. Estamos hablando además de especies grandes que tienen un impacto muy extremadamente fuerte en las comunidades.
que su papel en las comunidades naturales es fundamental. Estamos hablando de rinocerontes, elefantes, antílopes, grandes felinos. Hemos terminado ahora una evaluación con 1000 especies de mamíferos y lo que les puedo decir es que esto se vuelve todavía más complicado. Estamos perdiendo muchas poblaciones. Las poblaciones, por ejemplo, de León, hace 2 semanas salió un estudio recién nuevo sobre León, en donde quedan el 22% de la población de leones que había, no en 1900, que había en el año 1990, solamente el 23%. Es decir, estamos perdiendo ese capital natural que es la base de la vida en la Tierra. Y aquí es una evaluación, otro trabajo que publicamos. Esto es muy interesante porque hasta la publicación de esto, las evaluaciones de cuántas especies se habían extinguido eran, básicamente se basaban en relaciones de la pérdida del área, por ejemplo, u otras que eran indirectas. Y en ese sentido los biólogos hemos sido muy criticados por la gente que no son biólogos y que se oponen a ese tipo de información por razones legítimas, porque no lo entienden, o ilegítimas, porque tratan de decir que, la información que producimos no es correcta y por lo tanto puede seguir habiendo un desarrollo basado en el petróleo sin que haya problemas en el planeta. Bueno, lo que indica aquí es lo que hicimos es, tomamos la lista de especies de vertebrados extintas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y usamos una tasa de extinción que fue publicada en ese entonces, muy reciente. La tasa de extinción se deben extinguir en tiempos normales, en el tiempo geológico, en los últimos 2 millones de años, se han extinguido 2 mamíferos por cada 10.000 especies de mamíferos cada 100 años. O sea, cada 100 años, por cada 10.000 especies de mamíferos teníamos 2. Como hay 5.000 especies de mamíferos, esperaríamos que cada 100 años se extinguiría una especie de mamífero. Esto lo extrapolamos a todos los vertebrados y básicamente lo que esperaríamos es que en los últimos 100 años, por ejemplo, hay 33.000 especies de vertebrados más o menos, que se calcula ya descritas. De esas 33.000, entonces esperaríamos que hubiera 6 especies de vertebrados extintas en los últimos 100 años. Y lo que encontramos es que había casi 800 especies, y de estas 800 especies significa que esta es la tasa de extinción normal en estos dos, y esto es lo que estamos perdiendo. Para dar resumida la información de esto, los mamíferos o los vertebrados que se extinguieron en los últimos 100 años, dependiendo del grupo taxonómico que es, se debían haber extinguido entre 1.000 y 18.000 años en tiempos normales. Es decir, perdimos en 100 años los que se habían perdido entre 1.000 y 18.000 años. Es la prueba más fehaciente de que estamos en un periodo de extinciones extremadamente severo y que estas extinciones son provocadas por el hombre. Este es un argumento irrebatible porque ya no se basa en suposiciones de lo que va a pasar, se basa en la mejor conocimiento que tenemos de cuál es la extinción, la tasa de extinción normal en los últimos 2 millones de años, y se basa en lo que sabemos que se ha extinguido. Pero si conocemos, en mamíferos, imagínense, en los mamíferos hemos encontrado que el 17% se ha descrito en los últimos 15 años, 18 años. Evidentemente, lo que estamos viendo, esta es la parte más conservadora del problema de la extinción. Seguramente lo que esto indica es que es mucho más grave, mucho más grave. Pero aunque no fuera más grave, lo que estamos viendo es que la extinción de lo que ha ocurrido en los últimos 100 años debería haber ocurrido en miles de años. Y bueno, en términos de conservación, una de las cuestiones que hemos visto, bueno, vimos que tenemos aquí estos patrones, pero esos patrones no son suficientes. Una vez que teníamos los patrones, empezamos a hacer aproximaciones para ver cuáles eran las áreas prioritarias, ¿sí? De una manera más cuantitativa, usando algoritmos matemáticos de optimización. Y lo que primero hicimos es ver cuáles eran los hotspots. Se recuerdan que en los años 90 se puso muy de moda los hotspots y inclusive el Banco Mundial dijo que iba a destinar más dinero a los lugares que eran hotspots. Y hotspots se definían como las áreas más ricas, las que mantenían el 70% de toda la fauna y flora del planeta. Lo que hicimos nosotros es hacer un análisis de hotspots de una manera más cuantificada. Dijimos, los hotspots van a ser las celdas, o sea, los cuadritos, ¿sí?
son cuadritos de 100 por 100 kilómetros cuadrados a nivel de todo el planeta. Estamos hablando de 17,000 o 18,000 cuadritos. De estos, ¿cuáles mantienen el 2.5% o el 5% mayor diversidad que el resto? Y lo que encontramos es esto. El 5% son lo amarillo y el 2.5% es lo rojo. Encontramos que en realidad, y fíjense, México sigue resaltando prácticamente en todo, ¿sí? Encontramos, entonces, que los hotspots de riqueza de especies se sobreponen muy poquito con los hotspots de especies restringidas y también muy poquito con las especies en riesgo de extinción. Cuando hicimos esto a una escala así gráfica, encontramos que solamente el 16% de las especies, el 16% de los sitios son hotspot para las tres cosas. Es decir, y solamente, ¿cómo se llama? Para el 5% son 42% y para el 2.5% de las celdas más ricas son el 16%. ¿Qué quiere decir esto? Que como se había hecho hasta la fecha, basar la conservación en sitios de alta riqueza de especies puede ser un gran riesgo, porque estamos nada más enfocándose a, en este caso, solamente al 16% de los sitios que mantienen lo demás. Lo que es más coherente, entonces, era tomar una estrategia de conservación que viera, por un lado, riqueza de especies, otras especies restringidas, especies en peligro de extinción, de alguna otra clasificación que quisiéramos, ¿sí? Y bueno, después hicimos este mismo análisis y comparamos lo que pasaba con aves y mamíferos. Si ya en mamíferos era complicado y era muy mal representado, cuando metemos aves encontramos que todavía la efectividad de los hotspots es completamente mala. Usar hotspots es muy importante en términos de publicidad, en términos de entender patrones, pero usarlos para definir políticas de conservación a nivel internacional y a nivel de un país no funciona, porque la riqueza no representa, las áreas más ricas en especies, en resumen, no representan las áreas más ricas en especies endémicas o en peligro de extinción. Y bueno, después lo que hemos hecho es evaluar, por ejemplo, a una escala. ¿Se recuerdan cuando yo les mencionaba que estamos haciendo la evaluación de las características funcionales de las especies? Lo que hicimos en esta parte es evaluar lo que ya estaba descrito como en peligro, que son, por ejemplo, los rojos o amenazados, y los azules, si no mal me recuerdo, no veo bien, pero son las especies que no estaban catalogadas como en peligro. Y lo que encontramos, fíjense, es que había muchísimas especies de mamíferos. Este es un análisis de todos los mamíferos marinos. Aquí son marinos y aquí son todos los mamíferos del mundo, y encontramos que hay muchísimas especies que tienen las características de las que están muy amenazadas, que no están clasificadas como amenazadas. Y nosotros creemos que esto se debe a que no hay suficiente información sobre las especies que no están clasificadas. Entonces esto nos permite entender que todas estas especies que quedan en la misma región que las que están amenazadas y ya identificadas, deberíamos ponerles más atención. Hicimos un ejercicio preliminar de como 60 especies a nivel mundial y todas encontramos, cuando le rascamos información, todas que habían tenido, que realmente deberían considerarse vulnerables o en peligro de extinción, como mencionaba este modelo. Y bueno, yo lo que les decía, que una vez que teníamos ya las áreas de riqueza de especies y esto, era muy limitado a escala global definir de las 17,000 celdas, o 18,000, cuáles eran las importantes para conservación. Entonces, nuestro grupo de trabajo y muchos otros grupos de trabajo a nivel mundial han empezado a usar desde los años, esto fue más o menos, empezó a tener como en el año 2000, 2004, los algoritmos de optimización. Estos algoritmos de optimización son los mismos que usan, por ejemplo, las líneas aéreas para sincronizar sus aviones y optimizar el tiempo que tienen que estar, o sea, optimizar a qué ruta debe seguir un avión, cuánto tiempo tiene que estar parado en un sitio, qué aviones se deben quedar en una ciudad parados en la noche para salir el día siguiente en la mañana. Imagínense eso, hacerlo si no fuera con una herramienta, con un algoritmo de optimización. Estos algoritmos de optimización, por ejemplo, cuando yo traté de usarlos por primera vez en 1995, me costaba $30,000 la hora en la supercomputadora de San Diego. Actualmente lo puedo hacer en mi computadora y el programa es gratis, lo baja uno del internet. Y lo que hacen estos algoritmos, fíjense, es muy interesante. En este caso es un ejemplo que les pongo un ejemplo de África. Son primero en café y azul en café, los dos, son todos los sitios que que tienen especies restringidas en África. Estamos hablando de 200 especies que son más o menos con áreas de distribución de 50,000 o menos kilómetros.
200 especies. Y lo que hicimos en este es yo dar las instrucciones al algoritmo para que me dijera, que me sacara la región más rica en especies de distribución restringida y que además representara el mayor número de especies en África. Y si se fijan, entonces lo que hace el algoritmo, seleccionó la primera área, que digamos es esta. Esta área tiene 9 especies restringidas, pero aparte representa, en esa misma región hay 200 especies de mamíferos. La siguiente área, por eso se llama optimización, busca entre todas las que quedan, la que pueda aportar más especies restringidas y más especies en general, y es esta, ¿no? Y si se fijan, va subiendo. Si yo tuviera nada más dinero para proteger 10 regiones en África, me dirían que estas serían las 10 más importantes que protegerían el mayor número de especies de mamíferos por un lado y el mayor número de especies restringidas por otro. Y así le seguimos. Al final tenemos que 81 áreas de las 200 y tantos cuadritos que hay ahí, 81 cuadritos son suficientes para mantener a todas las especies de distribución restringida, por un lado, y por otro lado representan 800 especies de mamíferos terrestres de África, que son prácticamente todos los mamíferos de África. Entonces, lo poderoso de esto, si se fijan, es que ya no tenemos que estar atinando, sino que nos da una herramienta cuantitativa muy sólida para definir esas áreas de conservación. Y estas áreas, obviamente, deben considerarse prioritarias a nivel de África. Después lo hicimos a nivel mundial. Y a nivel mundial lo que dijimos, bueno, a mí me gustaría saber, IUCN dijo que debíamos proteger el 10% del territorio del planeta. ¿Por qué 10%, no 15%, 9%? Pues se lo sacaron de la manga. Entonces lo que hicimos nosotros es decir, bueno, vamos a evaluar qué pasa para tener representado el 10% del área de distribución de todos los mamíferos del mundo. Y vean nada más esta, parece que agarré y tiré un escopetazo aquí, ¿no? Lo que implica, lo que está indicándonos es que es muchísima área. Para proteger el 10% del área de distribución de los mamíferos del mundo se requiere el 15% de la superficie continental del planeta. El 15%. Estamos hablando de mamíferos. Imagínense qué pasa si metemos aves, reptiles, anfibios, peces, plantas. Esto se convertiría prácticamente, todo estaría en negro, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede proteger toda la biodiversidad en áreas protegidas, que eso es insuficiente. Ahorita regreso a esta parte. Encontramos que la mayoría de las especies está representada en muy poquitas celdas, muy poquitas. Y también que si contáramos todas las especies representadas aquí, cada cuadrito en donde está representada una especie como una población, porque no tenemos manera de evaluar qué es una población de mamíferos en términos de área, genéticamente hablando. Pero bueno, si tomáramos eso, aquí se protegerían más de 110,000 poblaciones de mamíferos. Bueno, hicimos un análisis similar ahora para las regiones del mundo, para los mamíferos marinos del mundo, y fíjense qué interesante. Aquí tenemos dos cuestiones. Por primero, es un mapa que de todas las áreas de distribución de los mamíferos, cuáles serían las áreas prioritarias de mayor riqueza. Y encontramos que está la de Baja California, una área muy grande, el noreste de América, el Perú, África, el noreste de África, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Estas regiones son las regiones más ricas en mamíferos marinos. El Golfo de California, Baja California, tenemos aproximadamente el 30 y tantos % de los mamíferos marinos representados del planeta. México tiene el 50 y tantos % de mamíferos marinos de este planeta. Pero fíjense, esto no es suficiente. Esta es la primera parte en riqueza. Después dijimos, bueno, de estas áreas, ¿cuáles otras áreas son irreemplazables? Irreemplazables en el sentido de que tienen especies de mamíferos marinos o mamíferos acuáticos no representados en ningún otro lado. Y encontramos que son estas, la isla de Hawái, las Galápagos, las islas San Fernando, el Mediterráneo con la foca monje, el Amazonas, y aquí está, por ejemplo, el lago Baikal, ¿no? Esta noticia, lo publicamos después en un boletín de prensa y salió, hizo que Rusia, por ejemplo, declarara al lago Baikal como un área de patrimonio del país por esta noticia. Hizo que hizo que ¿cómo se llama? Las Galápagos, Perú declarara que las Galápagos iba a ser una prioridad de conservación no solamente por su fauna y flora terrestres, sino también por su fauna y flora marina. En México no ocurrió nada. Es raro, ¿eh? Bueno, con esto acabo esta visión así como global y ahora déjenme decirles rápidamente en el poco tiempo que me queda cómo hemos aplicado algunas de estas cosas a México, ¿sí?
Bueno, en México ha habido una gran avance en la visión de los patrones de distribución y cómo aplican. Por ejemplo, esto apareció en el libro de los mamíferos de México, pero la distribución de todos los géneros endémicos de México. Si se fijan, es muy interesante porque el primer patrón que podemos ver aquí es que la mayoría de ellos están distribuidos en las selvas secas del Pacífico de México. Estas selvas secas hasta finales de los 90 se consideraban que tenían poco valor biológico. Afortunadamente, gracias a investigaciones como estas y de muchos otros colegas, ahora las selvas secas tienen su lugar fundamental en la conservación de la biodiversidad de México. Estas las otras especies, fíjense cómo siguen estando aquí. Son los otros géneros. Si metiéramos a las especies, sería mucho más, serían como 70. Pero fíjense en otra cosa interesante. Entonces, uno son lo que serían las selvas secas, pero otro es el eje neovolcánico. El teporingo, el ratón de los volcanes, aquí está el teporingo. Estos géneros también están. Entonces, áreas fundamentales para la conservación, ¿sí?, de la biodiversidad a nivel genérico en México, con mamíferos, son las selvas secas y el eje neovolcánico. Y eso se repite en reptiles, anfibios, en muchísimos grupos. A partir de un mapa de distribución, de un cúmulo de mapas de distribución, podemos generar, fíjense, nada más son los mapas, conclusiones de conservación muy sólidas. Esto me ayudé en esto para poder recientemente, llevamos 8 años trabajando en la recategorización del Nevado de Toluca. No sé si seguramente han oído eso, que se volvió un gran desastre porque, fíjense lo que es, la recategorización se debe a que los parques nacionales de México, muchos parques nacionales, en el Nevado de Toluca en particular, se expropiaron y nunca se pagó la expropiación. En términos legales, después de 5 años, si no se paga la expropiación, pierde efecto. Cuando Lázaro Cárdenas con Miguel Ángel de Quevedo estaba haciendo los parques, la Secretaría de Agricultura de Lázaro Cárdenas igual estaba repartiendo sus parques a nuevas comunidades. El Nevado de Toluca tiene dueños, y tiene dueños que todas las actividades que hacen son ilegales, porque el Parque Nacional no permite nada. Los parques nacionales se aplican a regiones que el país es dueño de ellas. México no tiene prácticamente tierra. Lo que yo creo que fue un enorme error, México repartió toda la tierra y se quedó sin áreas que pudieran salvaguardar la diversidad biológica o cultural del país. Bueno, en este sentido se recategorizó el parque, porque al recategorizarse, entonces en realidad los parques nacionales no existen. Cualquier persona que vea un parque nacional se ampara y el juez le tendrá que decir que tiene razón, porque en términos jurídicos, después de 5 años, el efecto del decreto no tiene. Con esta recategorización, que lo que hizo, se trabajó con las comunidades locales, se les hizo ver que si era un área protegida, iban a destacar sobre otros ejidos del país, y que al ser un área protegida, que tenía esta categoría de reserva de la biosfera o área de protección de fauna y flora, iban a poder explotar sus recursos de una manera legal, y en lugar de que vendían su madera a 50 pesos el metro cúbico a los narcotraficantes y a los taladores, ahora la van a poder vender entre 1,000 y 2,000 pesos metro cúbico, con un gran manejo. En el Parque Nacional se habían perdido ya 14,000 hectáreas, muchas de ellas a los paperos, a 3 grandes paperos de la región, que son, creo, de los que impulsaron en soltar mucho dinero en difundir esta idea de que era incorrecto, ¿sí? Con lo que se hizo, pero básicamente aquí son 2 historias. Primero, cómo tenemos que la información correcta, científica como esta, nos tiene que llevar a poder tomar decisiones que en muchos casos son polémicas, pero que son básicamente, en términos ambientales, las más sólidas y en términos sociales, de justicia social. Porque la gente más amolada que viene en Nevado de Toluca, que son de la gente más pobre en el país, no podía hacer uso de sus recursos por un decreto que básicamente es ilegal. Ahora han aceptado que sea una reserva, en donde pueden hacer muchas actividades, excepto el cambio de uso de suelo, que pueden hacer cacería, plantaciones forestales, etc. Y gran parte de lo que pudimos convencer esto es que el Nevado de Toluca aparece como una de las 24 áreas más importantes para la conservación de los mamíferos de México. Y este es un esquema de algo que hicimos en los años 90, pero con este esquema, yo soy miembro del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, logramos convencer a las autoridades ambientales del país que México debía tener, por ejemplo, por lo menos representado un grupo, en este caso los mamíferos, todos los mamíferos de México representados en áreas protegidas, como una indicación de que México como país tenía la voluntad de poder seguir ciencia sólida que nos indicaba que podíamos proteger a todos los mamíferos. Tengo mucho gusto en decirles que solamente faltan 4 o 5 especies de mamíferos para que todas estén representadas en áreas protegidas. Es un gran logro del país. Y bueno, ya con esto acabaré.
estos finalmente, como vimos, no solo se puede proteger en áreas protegidas, es imposible. Tenemos que hacer un buen uso de las áreas fuera. El gran reto, uno de los grandes retos de la conservación es ¿qué hacemos fuera de las áreas protegidas? Me platicaban de una ranita que había aquí donde está la Nissan, ¿sí? Y que, bueno, no sé qué pasaría exactamente con la ranita, pero yo creo que con la ciencia y tecnología que tenemos podríamos haber dado una decisión perfectamente válida para poder hacer la planta y salvarla. Encontramos que hay especies que son muy vulnerables y que empiezan a decrecer en cuanto impactamos el ambiente, y por eso las áreas protegidas son importantísimas para este cúmulo de especies. Pero también vemos aquí que hay muchas especies que pueden mantenerse en zonas manejadas, y que hay las especies o problemas que se incrementan con la destrucción de la naturaleza. Nuestra prerrogativa es aquí, todas estas áreas mantienen servicios ambientales, más a menos. Es empujar esta línea, tener más áreas protegidas en el país y que las áreas manejadas sean más. Y empujar estas líneas hacia arriba, que quiere decir que estamos minimizando la probabilidad de que esas especies o esos sistemas se extingan. Ya acabo. Déjenme decirle que para muchas especies, y son ejemplos a nivel internacional, lo que pasa aquí es fundamental porque esas especies ya no existen en áreas protegidas. Estamos hablando del capuchino que yo les dije, que sobrevivían solamente en 80 hectáreas de selva rodeadas todas de un cañaveral. Tenemos esta ave en Hawái, que se encontraba solamente esta ave en Hawái y esta planta en Isla Mauricio, solamente en un jardín, un solo ejemplar en un jardín. Evidentemente lo que pasa fuera de las áreas protegidas, lo que pasa en esa matriz seminatural de alto impacto humano, es lo que seguramente va a determinar qué porcentaje de especies sobreviven en el planeta. Con esto concluyo. Tenemos grandes retos enfrente de nosotros. Es decir, de nosotros determinar si nos quedamos como actores o si nos quedamos como espectadores. México me parece que somos un país de espectadores. Y toda la solución que yo escucho de los problemas es que el gobierno. ¿Y dónde estamos nosotros? El gobierno es una parte de este país. Que haga las cosas mal, pues, que tristeza, pero las hace mal porque no participamos como científicos. Nuestra participación en los grandes problemas del país es prácticamente nula. Es decir, yo los combinaría, sobre todo a los jóvenes, a los investigadores de aquí, que debemos redoblar esfuerzos para que la investigación científica que hacemos no se quede nada más en artículos científicos de alto impacto, sino que la llevemos más allá y podamos resolver problemas del país. Eso no solamente es de enorme satisfacción científica, sino es de enorme satisfacción ética, porque estamos regresándole algo a los 53 millones de mexicanos muertos de hambre, que nos han, con sus impuestos o sin sus impuestos, porque no tienen ni siquiera pagar impuestos, han mantenido las universidades públicas de este país, como la UNAM y esta universidad. Para mí es menester que regresemos algo al país de lo que nos ha dado. Y no solamente es la mejor investigación científica que podemos tener, sino también la vinculación de esa investigación científica con esos problemas. El segundo, también es un tema de grandes oportunidades. Cuando yo estudié esto, y se lo voy a decir así muy fríamente, me decían muchos de mis amigos y los papás de mis amigos que me iba a morir de hambre. Entonces llegué un día a decirle a mi papá, oye, papá, me voy a morir de hambre. Y digo, mándalos a su madre, tú estudia lo que tú quieras. Y no crean, así me dijo, porque mi padre era muy liberal en ese entonces, y fue una cuestión que me dio una enorme fuerza para triunfar, para saber que México, nuestro grupo de trabajo, por ejemplo, ahorita publicamos, ese grupo que en Latinoamérica publica más artículos en las mejores revistas científicas del mundo. Porque un día dije, ¿por qué no podemos hacer eso? ¿Qué nos limita? ¿Cabeza? Pues si no, me da la mía, seguramente la de mis estudiantes, más estos, lo podemos hacer y lo logramos. Y finalmente, para mí, o sea, tengo muy buena calidad de vida, toda relacionada con buenos trabajos de investigación. Eso también es un mensaje de esperanza para los jóvenes. No se dejen vencer con que no van a vivir bien si son biólogos. No van a vivir bien si son malos biólogos. No van a vivir si son malos abogados. No van a vivir bien si son malos médicos. Aquí la clave es que tienen que ser mejores de lo que son. Siempre uno tiene que tratar de ser mejor de lo que es. Segundo, el futuro de la biodiversidad dependerá de la producción de alimentos y la compaginación de conservación y desarrollo. Es una gran oportunidad. Hay grandes oportunidades en este país para poder hacer cuestiones nuevas, novedosas. Finalmente, una necesidad de una inversión sin precedentes para la ciencia y tecnología. Déjenme decirle que hace poquitas semanas se anunció ya oficialmente que se aprobó en el Senado que este país destine el 1% de su Producto Interno Bruto a la investigación y desarrollo, por ley.
estábamos en el punto 35%, eres el 1%. Este año va a haber 77,000 millones de pesos más para investigación y ciencia. De nosotros dependerá que podamos hacer un buen uso y demostrarle al gobierno, a la sociedad civil, a la iniciativa privada, que esta inversión es una inversión que le puede dar frutos al país, con la mejor calidad de investigación científica y con la mejor ramificación de esto. Y bueno, yo creo que con esto acabo, que la parte más importante, yo veo el reto más importante es compaginar conservación y desarrollo. Y también veo que tenemos toda la ciencia y toda la tecnología que se requiere para tomar mejores decisiones en este momento. No podemos esperar a concluir como concluyen muchos de mis colegas y muchos de los alumnos que conozco. La conclusión de sus trabajos es: se necesitan más estudios. No se necesitan más estudios. La conclusión del trabajo debe decir qué se puede decir con este trabajo. No use nunca en los estudios estudio preliminar. Porque un estudio que está publicado no puede ser preliminar, es el primero. Pero quitémonos nosotros mismos, como científicos, de esos atavismos que traemos, de que no podemos cumplir una labor de alta demanda a nivel internacional en la ciencia y de alta demanda a nivel nacional, con tratar de llegar con nuestro conocimiento a la sociedad civil, iniciativa privada y al gobierno, y tratar de que nuestro conocimiento científico se vuelva finalmente política pública, porque es la única manera que vamos a poder cambiar el derrotero de este país, que a veces parece que está derrotado, pero que yo creo que tiene mucho todavía que dar antes de que esté derrotado. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Ceballos su ponencia.